gustazo. Gracias, Marcio. Para mí es un honor estar en Izquierda Visión, un programa tan visto y sobre todo que ha ido madurando a medida que va pasando el tiempo. Y para mí es una satisfacción estar con ustedes. Pero cuéntanos un poco de cómo es esa mezcla de que hay entre ser tan nica como palestina. Mira, en mi casa, desde que éramos chiquitos, mi papá nos enseñó a amar a Nicaragua y amar a Palestina. En mi casa se mantuvieron las tradiciones árabes, pero se complementaban con todo lo de Nicaragua. Entonces de ahí nace, ¿me entiendes? De que nosotros, tanto mis hermanos Jacobo, la Sujaila y yo, y mi hermano José también, el menor, teníamos pues ellos, los otros en paz descanse, tenían la misma afinidad que yo con respecto a la causa palestina. Es un compromiso, no es afinidad, fíjate, es una militancia. Como la militancia hacia el Frente Sandinista mía, es algo que lo llevamos intrínseco, ¿me entiendes? Mi papá nos enseñaba, se sentaba con nosotros a escuchar la radio BBC de Londres, en aquel radio que está allá. En ese radio, fíjate, cuando yo tenía 5 años, enrollada en el suelo, mi papá nos traducía todas esas cosas. Entonces fuimos conociendo la causa, conociendo las necesidades de los palestinos. Y paralelo a eso, mi papá fue el que nos indujo a la vida revolucionaria. Y nosotros no somos una casualidad dentro del frente, porque si vos revisás el resto de mi familia, no está involucrada, pues, ¿me entendés? O sea, con la causa nicaragüense. Y entonces mi papá nos fue enseñando qué cosa era el nacionalismo, qué cosa era la defensa de los derechos de un pueblo. Entonces nosotros allá veíamos lo que pasaba con Palestina y aquí lo veíamos con el somocismo. Entonces fue una mezcla, se hizo como una trenza interior en cada uno de nosotros. Usted pudo conocer a uno de los líderes más importantes en el mundo, líder de la causa palestina y muy cercano a la causa nuestra. Mexico, I have to ask all the Mexican people or the people of Latin America, what's wrong to have another Cuba or 5 times Cuba or 10 times Cuba? What is wrong with you? No, you must remember that Mexico... You have to look for your interests, for your future. Yes. Your future is to follow this line of at least to be far away from this American umbrella. Él vino a Nicaragua en el 80. Sí. Conoció a todos los hijos de palestinos nacidos en Nicaragua y a mí me invitó a ir a conocer la revolución palestina. Eso se dio en una coyuntura dolorosa que no vale la pena mencionar pues aquí, que me tuve que ir yo fuera del país. Me quedé allá pues, ¿me entendés? Porque yo no sabía hacer otra cosa más que revolución. Y entonces él me dejó allá y me quedé allá. Conocí adentro la revolución. Trabajé en una sección que se llama Operaciones. Yo atendía pues a la gente de Latinoamérica. OLP, ¿no? La OLP, sí, la Organización para la Liberación de Palestina. Llegó gente de Nicaragua allá. Okay. Muchachos, pues. Entonces, así lo conocí y así lo amé. Bueno, usted en el año 1982 va para Líbano, donde hay una invasión israelí, una invasión espantosa. Yo pasé 93 días bajo bombardeo. Cuéntenos de eso. Mira, yo ya estaba en la OLP cuando eso sucedió, yo estaba desde el año anterior. Yo vine a ver a mis hijas, yo sabía que la invasión venía. Pero no sabía que estaba en las puertas. Entonces, comandante, como sabía que yo era muy atrevida, a mí me tenían que hacer una corrección de tibia en la pierna. Entonces, como él me manda a ver a mis hijas en abril, porque yo venía a ver a mis hijas o mis hijas iban allá, entonces yo me regresé, pues, y llegué en mayo. Estaba en el sur del Líbano y recibí una orden de que me presentara a Beirut en el término de la distancia. Y me metió y me hospitalizó.
para que no me moviera del hospital y me dice, me vas a prometer que no te salís porque te van a operar y tienes que cumplir con todo lo que te dicen para cuando te van a operar. Sorpresivamente yo me operé, yo lo vi a él esa noche cuando desperté de la anestesia y él me dijo, prométeme que te vas a estar aquí quieta, porque yo soy muy inquieta aún en la silla de ruedas ahora. Eso estaba increíblemente... Sí, pero no había empezado el bombardeo. Te estoy hablando de finales de mayo. Entonces, el 4 de junio, yo estoy en el hospital y comienzo a oír el vengan, ¿verdad? Porque se oía, Saida está a 35-40 minutos de Beirut, otra ciudad. Entonces de mi balcón yo no veía porque estaba en la cama, pero la compañera que estaba conmigo en el hospital me dice, mira Suad, me dice la Manal, están bombardeando Saida, me dice, cuando sentimos ya también en Beirut el traqueteo. Entonces así empezó que yo me quedara allá. Entonces esto es el 4º día de mi operación, el 5º. Cuando al 9º día yo me doy cuenta de que esto es una catástrofe, que nos van a matar. Entonces yo decido salirme del hospital. Yo estoy con un yeso, le digo al doctor que me haga una ventana, porque él me argumenta que como me voy a quitar las puntadas, yo pido que me voy a ir, pues no me tenía que salir del hospital. Entonces le pido que me haga una ventana. Yo me quité las puntadas con la tijera militar, con la de la navaja. ¿De sola? Qué barbaridad, ¿eh? Yo me enderecé una quebradura un día de estos crackles. Qué barbaridad, usted sí es fuerte, ¿eh? Salvaje, no, eso no es valentía, eso es salvajismo. Yo verdaderamente lloro si se me rompe un dedo, pues. Sí, pero ¿sabes cuál es? A veces cuando estás con situaciones de esas, es mejor hacértelo vos, la enderezada de mi hueso, de mi tibia, andar con esas argollas y llegar al hospital con una fractura expuesta, que es peor, pues. Sí. Y yo he sufrido mucho con relación a mi pierna, por eso es que prefiero eso. Sí. Entonces estaba allá y me salí, me fui en un taxi al hotel donde vivía. Ya vivíamos en hoteles, en apartamentos, ¿no? En Beirut, pues no eran casas establecidas, muy pocas como de protocolo había. Entonces llegué al hotel y me pararon el taxi porque yo no tenía ni un peso, me dejaron así para que me quedara en el hospital. Llegué y ya me quedé y me integré. Pero entonces el comandante, o sea, Arafat, me manda una razón de que me voy para Siria, que me prepare, que me voy en una ambulancia, me van a sacar. Y entonces le digo a quien llegó a avisarme, decirle que venga aquí a decirme que yo me voy a ir de aquí. Entonces, Arafat. Sí, yo le mando a decir a Arafat eso. Okay. Entonces lo que me venga a decir aquí es que yo voy a irme. Entonces le digo a Fateh, al que digo, yo no me voy a mover de aquí. Decirle que si nos vamos a morir todos. Yo no vine a pasear a Beirut. Sí. Y me quedé. Entonces él me llegó a ver ese día. Me acuerdo que llegó en un taxi porque él andaba moviéndose. Él era blanco, el de Israel. Claro. ¿Me entendés? El que querían eliminar. Sí, siempre fue, ¿no? Una de las cosas fundamentales era matarlo. Sí. Entonces él cambiaba. De por sí él nunca dormía en una misma casa. Él le daba vuelta 30 días a las casas, pues me entendés, o más yo. Entonces llegó, entonces le dije que no, yo no me voy, yo me quedo. Y me quedé. Entonces tomé la decisión de quitarme el yeso, porque en los bombardeos a veces los muchachos me cargaban para correr conmigo y era una grosería, ¿me entiendes? No me podía arrastrar, una vez en un fuego cruzado no me podía arrastrar. Entonces tomé la decisión de meterla en agua, el yeso me lo quité y me quedé pues en el yeso, ¿ya? Y me pude mover, andaba en las trincheras levantándole la moral a los compañeros. No era un trabajo militar porque no podía, pues, ¿me entendés? Me dediqué a estar una vez en unos refugios, una de las semanas, pues, ¿me entendés? En la oficina de información, hasta que en julio nos atacaron. Todos los días atacaban, pero en julio nos atacaron 3 días sin parar. Sí. Con fósforo blanco y todo. Ahí estrenaron la bomba de vacío
Fíjate que vos sabés que le agarras la piel a la persona y se te estira como chicle. Ya, es una cosa. Ellos son desalmados, pues. Claro. Yo no hablo del pueblo judío, hablo de los israelíes como sionistas, como política destructiva, peores que los nazis, pues. Si se los... Hombre, eso iba a preguntarle, porque hay alguna gente aquí, yo lo he escuchado alguna gente de que dice de que, bueno, a ellos no los toca nadie porque son el pueblo elegido por Dios. ¿Qué le contestaría a usted, pues, a esa gente que piensa eso? Yo creo, fíjate, que un pueblo elegido por Dios no puede hacer esas barbaries, ¿verdad? Primero, no pueden tampoco ser elegidos por Dios porque ellos niegan al Mesías. Y el Mesías vino, pues yo soy católica, ¿verdad? Okay. Entonces, niegan al Mesías. Yo más bien pienso que el odio que ellos tienen, la hazaña que tienen contra los palestinos, yo me pregunto el por qué. Si no fueron sacados por los palestinos, fueron expulsados por los palestinos. Completamente al revés. El expansionismo lo aplican ellos, la represión lo aplican ellos. O sea, se limpian con las negociaciones, se ríen de... Ellos tienen el beneplácito de Estados Unidos, pues. Norteamérica es su protector, ¿me entendés? Estados Unidos son sus protectores. Los armaron hasta los dientes. Los arma, claro. Pero no solo eso, Marcio. Hay una política gallo-gallina de los europeos también. Yo no los salvo. Y yo soy muy radical cuando tengo que decir esas cosas. Porque si quisiera el mundo, los estados, las naciones, esto se hubiera acabado. Pero es parte del negocio para los otros. ¿Me entendés? El armamentismo, todo, ¿me entendés? Todo lo que conlleva. Porque ellos viven en una guerra permanente con nosotros, ¿ya? ¿Cómo es la vida allá? Es una vida muy dura, Marcio. Mira, en el Líbano la vida era un poco más llevable. Pero dentro de los territorios palestinos, del gobierno autónomo, yo estuve en el 97 y la vida es dura, no hay trabajo. Y te estoy hablando del 97. Yo vi hambre, vi necesidades, una pobreza extremada. Vos ves la diferencia entre Tel Aviv y Belén, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Ves totalmente una diferencia. En cada entrada de una ciudad de Palestina hay un checkpoint. Claro. ¿Verdad? Claro. Y fíjate que son tan desalmados que vos podés tener a tu madre muriéndote y tu madre está al otro lado y no te dejan pasar. Como que gozan con el dolor nuestro, ¿me entendés? Hijos de puta. Hazaña, ¿me entendés? Es una... Ahora, tienen copa del agua, el muro de la vergüenza, que te divide a las familias de un lugar a otro. Hay tantas cosas, Marcio, que si te las enumero no terminamos de enumerarlas. Y te van cerrando los espacios. Fíjate que, por ejemplo, si aquí hay estas casas palestinas, este es un campamento, una zona. Okay. Entonces te comienzan a poner edificios aquí y te cercan ahí. Y te cierran en el espacio, te cierran la vida, te cierran todo. Yo te digo una cosa. ¿Usted pasó algún problema? No, porque andaba pasaporte nicaragüense. Entonces yo era extranjera para ellos. Ellos sabían quién era yo. Porque en el aeropuerto no me molestaron de entrada, pero me molestaron de salida. Preguntándome con quién había estado. Además en esa época, cuando aquí estábamos... Recién estaba el gobierno autónomo adentro. Sí. Pero lo que te quiero decir es que la vida del palestino es una vida dura, es una vida triste. La niñez palestina no tiene niñez. Un niño palestino sueña con armas, sueña con agresión.
Menos de que hay un odio increíble hacia los israelíes. Que no hay odio así, porque los niños palestinos juegan con los niños israelíes del otro, con muchachitos, ¿me entendés? Ellos no entienden, ¿me entendés? Pero sí los padres de los muchachitos israelíes les van metiendo la cizaña, ¿ya? Y es duro. Para mí, te digo sinceramente, la vida del palestino es una vida dura. Yo tengo un libro que se llama Arafat, íntimo centinela, que no he podido publicar, donde yo señalo fuertemente esas que yo nunca creí, pues fíjate que yo se lo cuestioné al comandante, ¿ya? Yo le cuestioné muchísimas cosas en Beirut, yo le decía. ¿Cómo era él? Ay, él era un ser especialísimo, un ser simple, sencillo. Él era Arafat era un hombre atípico, ¿me entendés? De los árabes, era típico dentro del conglomerado árabe. No era celoso, no era machista, era un tipo muy especial. Pero volviendo a lo que estamos hablando, yo lo cuestioné. ¿Sabes qué cuestiono yo? Los gobiernos árabes, los de poder, ¿ya? El capital, el petro, ¿me entiendes? Entonces yo, por ejemplo, yo no tengo nada que perder. A mí me dicen que yo debo de ser más política cuando hablo esas cosas. Yo no, fíjate, Marcio, porque yo creo que se han alimentado con la sangre palestina, ¿ya? Y yo te digo que es duro que te den dinero y por otro lado no te apoyen internacionalmente, dando la cara. 29 de octubre de 2004, Yasser Arafat, el padre de los palestinos, gravemente enfermo, es evacuado en helicóptero de su cuartel general de la Mucata, en Ramallah. Un avión medicalizado le espera en Jordania para trasladarle a Francia. Israel autoriza el traslado y la posterior vuelta de Arafat a Ramallah. El paciente palestino ingresa en el hospital militar de Percy, a las afueras de París. Los médicos franceses se muestran impotentes frente a la misteriosa enfermedad. El estado de salud de Arafat se deteriora. El 11 de noviembre de 2004, el líder histórico de la OLP muere a los 75 años de edad. Los palestinos están en duelo. El entierro tiene lugar en Ramallah y no en Jerusalén como quería Arafat, porque Israel no lo autoriza. Los rumores de envenenamiento circulaban desde antes, pero se oficializan el pasado julio. El Instituto de Radiofísica de Lausana afirma haber descubierto una cantidad anormal de polonio en los efectos personales del líder palestino. Yo desde que lo vi, te voy a contar un detalle. Yo me iba el 28 de noviembre para allá. Yo hablé con él la última vez como el 26 de octubre. Cuando yo veo el despojo humano que se llevan para afuera, fíjate que yo me escapo, yo me choco, ¿entendés? Porque a mí me han mandado una foto en 2 meses antes que no estaba así. Fíjate que yo le vi la dentadura. Arafat se cuidaba los dientes. Era una cosa, él se cuidaba sus dientes. Ese hombre no era él, pues era... Yo me acuerdo de esos planos cuando él se fue a Francia en un helicóptero, ¿no? Sí, o sea, y sin embargo él siempre demostró su fuerza, su amor a su pueblo. Una risa en la cara. Eso, así. Pero fíjate que sí lo envenenaron, sí, claro que sí. Y yo pienso que hay mucha gente detrás de esto, ¿ya? Yo no puedo opinarte mucho respecto a la maquinación de su muerte. Gran soldado, patriota, palestino que fue Yasser Arafat, la mano asesina del imperio, anda por todos lados y tiene muchas maneras de apartar del camino a gente que no le conviene. Siendo usted una persona que fue muy cercana a este líder, ¿cómo se siente usted cuando sabe de que él muere? Me escapé de morir. Cuéntenos eso. Fíjate que fue un golpe tan duro que a partir de ese momento yo no volví a poner árbol de Navidad en mi casa. Desde el 2004, creo que en el 2007, no, en el 2005, Jacobo
en el 2004 Jacobo llegó a ponerme y yo se lo quité, pues, ¿me entendés? Entonces, la pérdida fue bien dura. Fíjate que me encerré, no quería ver a nadie. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene sobre Yasser Arafat? Que cuando no cantaban esperanzas en mi vida y todo se había caído para mí en el 81, él me levantó, él y los compañeros cubanos, porque tengo que agradecer, ¿me entendés? A los hermanos cubanos también. Pero el mejor recuerdo que tengo es que yo llegué ahí sin fuerza, desmadejada, ¿me entendés? Sin ganas de vivir. Y entonces me quise explicarle y me hizo así: nada que te duela se debe hablar aquí. Wow. ¿Ya? Y me abrazó. En ese momento yo no mido, porque a mí me dicen que yo le gusté siempre desde que me conoció, pero en ese momento yo no mido esas cosas hasta después, muchos años después, muchos meses después, ¿me entiendes? Y no me dejó decirle nada. Y cuando le hablaba de aquí y de mi dolor, ¿me entendés?, por Nicaragua, él me decía siempre: todas las revoluciones tienen sus errores, pero lo importante es que vos sos la revolucionaria, me dice, y que tus principios están ahí. ¿Usted sueña con ver algún día una Palestina libre? Ese es el sueño de todo palestino, esté donde esté, ¿me entiendes? Esté donde esté en China, en Cafarnaúm a última hora. El sueño de todo palestino es ver una Palestina libre, sin hipocresía, sin ese montón de papeles que se firman y que los tiran a la basura después. Palestina tiene derecho a ser libre. Es un pueblo que vive, siente y llora igual que todos los pueblos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente. Para mí Julio fue el compañero, el amigo y el hombre. Cuéntenos cómo era Julio, cómo es de que lo conoció, cómo es que se llevaban. En el Goyena. Y después aparecimos en el frente, los dos. Yo no sabía que él estaba pues en el frente. Yo comencé en el FER y apareció Julio y apareció pues en mi vida y fue un amor fugaz, pero fue un amor. Fíjate que no fue mi novio, fue un amor fugaz, pero fue un amor. Ahora, como revolucionario, para mí era grandioso. Era un hombre de una magnitud, de una firmeza, de una valentía, fíjate. Yo aprendí a ser valiente con él. O sea, te transmití una seguridad, por lo menos a mí, pues. Y la compañera Tijerino, que lo conoció también, te puede decir que sí, era algo extraordinario, un muchacho que, bueno. ¿Cómo entró usted al frente? Mira, yo empecé en los movimientos cristianos. No, empecé en el FER, en el Goyena. Sí, ahí empezaron varios, El revolucionario. Y comenzamos ahí, me entendés, a trabajar. Yo fíjate que no tenía la conciencia en ese momento de lo que era la responsabilidad de estar dentro del frente, hasta que me metí a los movimientos cristianos y mi hermano Jacobo, que fue mi maestro también, fue el que me guió en ese sentido, porque mi papá no tenía la cultura, digamos, ¿me entendés? Tal vez no había leído, pues no es la cultura, no tenía la preparación
dialéctica, digamos, la preparación marxista, no había leído a Lenin, una serie de cosas. Y Jacob, mi hermano, fue el que me fue metiendo. Y aplicábamos la teoría de la liberación con el movimiento revolucionario. Entonces así me fui involucrando y después dejé los movimientos cristianos y me metí definitivamente al frente. Usted siempre hizo esa mezcla entre la escritora, posteriormente la periodista, con la militante. Mira, es que la militancia es parte tuya, ¿me entiendes? La militancia no te la da un papel, no te la da... Es tu compromiso, es tu entrega. Es una cosa... para mí ser militante es permanente. Aunque vociferes, aunque pelees, aunque digas lo que digas, ¿me entendés? Pero siempre pasa hasta esta fecha. ¿Verdad? Sí. O sea, pero vos siempre estás ahí porque es tu nido, ¿me entendés? Es tu guarida, es tu conciencia, es todo tu ser. Cuéntenos cuáles fueron sus primeras acciones en el frente. Mira, yo siempre trabajé legalmente, ¿me entendés? O sea, fui correo, ¿me entendés? Estuve en el exterior, en las comisiones exteriores de Honduras y de Panamá. Estuve en el periodismo de Catacumbas, no como periodista que seguía nada más el periodismo Catacumbas, sino orientado, ¿me entendés? A ir a trabajar en las iglesias. ¿Y qué más te puedo decir? Militarmente nunca fui, porque vos sabés que yo tenía una discapacidad, si yo no sé cómo aparezco. Claro que yo sé manejar esas armas, definitivamente, pero ¿cómo te explico? Yo, la SWAT, no es militar, pues, ya me entendés, o sea, pero la circunstancia nos obligaba en ese momento a ser militares y debíamos de cumplir, era una tarea, pues ya. Yo empecé a manejar armas con la de Luz Monterrey, que en paz descanse. Íbamos allá, donde es la UNAM ahora, en un árbol a hacer simulacros de que disparábamos, ¿me entendés? En una hoja de papel. No sé si alguna vez le entrevistaste y te contó. Ya, pero alguien debe de saber la historia esa. Sí. Y entonces ahí empezamos. Después mi primera granada de fragmentación la conocí con Jorgito Navarro, en una casa allá por el Goyena. Pues eran los entrenamientos con mucha pobreza, digamos, porque el frente no tenía armamento, ¿me entendés? Eran 4 cosas las que se manejaban. Entonces Jorge, me acuerdo que me mostró la primera granada en la casa de unos muchachos de apellido Delgado. ¿Ves? Donde Abraham, Jorge, habían varios muchachos, ¿me entendés? Ellos. Y ahí conocí yo la primera granada y me daba pavor, ¿viste? Ponerle esa chochada, le decía, yo era la espoleta, ¿me entendés? Tiene que ser una cuestión impresionante. Pero ya después se me quitó el miedo, pues ya. Los conocí en la universidad. Eran hombres sencillos, hombres claros, firmes, valientes. Yo conocí a Pedro, conocí a Oscar, más a Oscar. Y a Oscar Turcio. Oscar Turcio, sí. A Germán, que Germán pues fue parte de mi familia, prácticamente vivió mucho tiempo en la casa de nosotros. Pues no mía, de Jacobo. Claro. Entonces, pero no solo ellos son los santos. Hay tantos santos sin nombres que tenemos que recuperar, ¿me entiendes? Para mí ellos son mis santos, mi admiración. Yo me agarro en toda mi poesía. Pero háblenos de dos. Sí, correcto. En toda mi poesía yo me agarro de ellos para mantener mis convicciones, ¿ya me entiendes? Y sobre todo en momentos de crisis existencial, digamos. Ellos fueron mis santos, como vos estás diciendo, Germán, Camilo, Oscar, Julio. La memoria de ellos me sostuvo, ¿me entendés? Para con las vísceras defender mis principios, ya. Germán era un tipo tan sencillo que yo cuento que en la casa de mi mamá era ciega. Entonces yo vivía a la vuelta de la casa de Jacobo. Entonces él se quedaba en la casa de Jacobo, todo el mundo salía a trabajar.
y él se quedaba con mi mamá. Vos no te imaginas a Germán pintando a una señora, ¿verdad? Empolvándola, arreglándola. Germán era así, ¿me entendés? Ella lo veía como hijo, la metía al baño. Ella salía, ella pues se bañaba, se vestía. Germán le subía el sí, pero era como un hijo para ella. Y entonces era de una gran simpleza. Le gustaba comer helado. Entonces yo llegaba a comer helado con él. Pero ya cuando, vos sabés que en esa época era de clandestinidad, había gente que no se podía ver. Cuando estuvo Marco, Eduardo Contreras, sí. Yo tratábamos de no llegar, pues, porque vos sabés que había que respetar la clandestinidad, la compartimentación. Entonces, pero Germán era tan especial. Y la última anécdota del que te voy a contar es que mi mamá estuvo hospitalizada con cáncer en el Bautista. Entonces, una noche, tipo 11 de la noche, él quería mucho a mi mamá. Se apareció en el cuarto del hospital. Y yo me escapo de morir, porque vos sabés que la guardia estaba preso Jacobo, Tomás, Marcio Jaén, estaba toda la gente, habían 100 y pico de presos en la Modelo en ese momento. Y yo me imagino que nosotros estábamos siendo vistos en todos nuestros movimientos. Pero él era sabio, él llegó, nadie lo vio y se fue. Habló con mi mamá, no sé qué, la besó, la abrazó. Yo me aparté. Y ya no lo vi más hasta que en Panamá me dijeron que había caído en el cerro y fue un dolor bien grande. El padre San Ginés, que en ese momento Goyo era su seudónimo. O sea, conozco el padre, ¿no? Él era el responsable de nosotros en Panamá. El padre San Ginés nos dio la noticia de que Germán había caído. Entonces, claro, fue muy duro. Pues te quiero decir que yo pocas veces he entrado en depresiones violentas, pero sí entré en esa depresión. Creo que 2 veces me ha pasado. Cuando cayó Julio, 3 veces, cuando cayó Germán y cuando murió Arafat. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Ellos mismos se autoatacan a veces para decir que son los palestinos los que los están atacando. ¿Cómo vas a creer vos? No sé si yo te copié un video a vos de un niño palestino estaba siendo no atacado, un policía israelí. Yo creo que te lo copié a vos, Marcio. ¿Cómo vas a creer que esa criatura va a estar siendo? Pero en la cara del niño, y ves otro niño judío parado aquí, a la izquierda, que está asustado, ¿me entendés? O sea, porque los niños son niños. Sí. ¿Ves? Entonces ellos crean situaciones a propósito. Mira, yo llegué en el 97 a Palestina y estuve en Belén hospedada, en la casa de mi familia. Había una marcha hacia un checkpoint al día siguiente que llegamos. Yo fui a la marcha y yo le di la carta al policía israelí que estaba ahí, al guardia salvaje que estaba ahí. Vos sabés que ya iba a agredirme. ¿Así? Yo en la silla de ruedas, yo estaba en silla de ruedas en ese momento ya. Era una carta de protesta porque no dejaban pasar a una madre que tenía al otro lado a su hija que se estaba muriendo. Era una cosa tan simple, tan humana. Entonces me parece que Israel, el sionismo, ¿me entiendes? El sionismo. De que no es exacto. Una política salvaje, genocida, discriminatoria.
anécdotas, ¿verdad? Con el comandante Borges. Pero una de ellas fue un cumpleaños en su casa, que yo no soy de andar visitando casas ni andar en cumpleaños. Entonces se le mete, ¿has oído hablar vos de un comandante, Leonel Cabezas, que anda en Sierra de América? Iba a preguntarle de él. Lo ando buscando, no lo he encontrado. Hay una foto a donde usted sale con él. Está conmigo en la casa de Tomás ese día. Y me empatina de ir a la fiesta de Tomás. ¿Para qué querés? Ese día me hizo bailar el comandante con él, ¿sabes? Cosa yo no sabía que Tomás bailaba. Quería bailar vals conmigo. Y vos sabes que yo soy una mujer que era con discapacidad. Y el paso del vals con la pierna derecha yo no podía y me le he caído en su casa. ¿Vos sabes? Entonces, cosas así. Compañera Rosario, claro que la conozco desde hace muchos años, pero realmente fíjate que nuestro acercamiento fue ahora, en este tiempo más bien. Para mí, siempre que me preguntan quiénes son las mejores poetas, que para mí, ¿verdad? Según mi óptica, yo siempre he mencionado a ella, siempre la he mencionado como una excelente poeta y creo que es una excelente poeta. Yo tengo un libro de ella aquí que me gusta mucho, donde hay un poema que dice: para un silencio vestido de tambores. Y me parece que es una buena poeta. ¿Sabes cómo yo la llamo? Artesana de este y otros tiempos. Artesana de este y otros tiempos. Sí. Sí. Ella logró, fíjate que hay que reconocerle. Yo, como mujer, ha logrado mucho, ¿eh? Ella, claro. Sí, lo he logrado mucho. Pero además te quiero decir una cosa. En el frente y en el país. Una mujer que ha sufrido mucho y tienes que reconocerlo. Es una muchacha pues menor que yo, pues, que ha pasado por situaciones bien difíciles. Y yo creo que ha sabido mantenerse de pie, con altura, con elegancia. Lo conozco desde que era chaval, lo estuvimos en el Maestro Gabriel, estudiamos juntos, pero él era bien serio, apartado. Es serio, creo. No, siempre, no, pero conmigo es bien tierno, siempre. Entonces su mamá me quería mucho. Doña Lidia comía conmigo una vez a la semana. Cuando yo vivía en Altamira, pues ella estaba viva. El compañero presidente es amigo cuando tiene que ser amigo. Es un muchacho, pues, es de mi edad, pues, ¿me entiendes? Él es muy tierno. Bueno, yo lo quiero, pues, si querés, voy a ser subjetiva, pues, para otros con lo que te voy a decir. Pero es un muchacho, yo lo quiero mucho, fíjate. Y cuando, las pocas veces que nos vemos, nos sentimos, como se dice, ¿me entendés? Ahorita acabo de estar en el aniversario del Ministerio de Gobernación. Él me abrazó. En el abrazo vos sentís quién te quiere y quién no te quiere, ¿ya? Me abrazó con mucha ternura, siempre me abraza así. Cuando condecoró a mi hermano Jacob, se tardó como 5 minutos condecorando póstumamente a mi hermano. Yo recibí la condecoración y me dijo cosas que jamás pueden ser mentiras, aunque la gente diga que es política, pues. Sí. Alguien me dijo: te están dando a tol con el dedo. Entonces le digo, no, difícilmente hay palabras que no pueden ser, ¿me entendés? ¿Qué gana Daniel con decirme algo a mí? ¿Ya? ¿Qué soy yo? Pues soy una escritora nicaragüense, una ciudadana. Yo no soy política, no ando en el tapete, no ando buscando, ¿ya me entendés? No, él es especial, Daniel. Siempre fue así, como es. Sí. Bueno, yo envío un saludo a todos los televidentes de Izquierda Visión, que es un programa que tiene que ser visto, un programa que tiene que ser analizado, porque este equipo de muchachos, hijo de un gran amigo mío, Marcio Vargas,
están haciendo un esfuerzo por recuperar la historia y la están llevando a las cámaras para que todas las personas, y sobre todo la juventud, sepa qué ha pasado en Nicaragua, quién es cada persona en este país, y hay que apoyar este esfuerzo de estos compañeros. Se movilizarán desde el salar ardiente.